programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto, ya conocidos por usted, tal y como lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Iniciamos este nuevo programa y ya se encuentra en el estudio para su participación semanal nada más ni nada menos que el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, agradecido de que me invites, ¿no? De que me invites aquí a aprovechar la oportunidad de dirigir algunas palabras, una breve charla interesante con lo que uno trae a veces para compartir, ¿no? No, siempre serás bienvenido, Eduardo, y al contrario, te agradezco siempre que de manera puntual estés aquí en el programa y como bien lo señalas, para plantear los diferentes temas que de interés puedan resultar para nuestra audiencia. Pues sí, hay una diversidad de cosas de las cuales se puede hablar, hay temas de todo tipo, temas de política muy interesantes. Ahorita con esa, en realidad, esa lucha política que se está dando en el país, que parece ser entre poderes, que no es en sí poderes, ¿no? Los poderes políticos. También hay temas culturales, temas de migración, temas de seguridad, y pues hay una serie de temas que podemos tratar, a los cuales se acerca uno como ciudadano y a los cuales te enteras porque los vives y porque te informas, porque vivimos aquí, intercambiamos opinión, vivencias con la gente y somos habitantes de aquí. Oye, Eduardo, a propósito, comentabas dentro de lo que señalabas, temas de migración. Fíjate que el fin de semana pasado tuvo lugar un evento, en mi opinión, muy interesante, muy importante a nivel regional, porque ahora con este problema que se está presentando de la migración, en donde pues nuestro país es un país de tránsito, porque pues siempre el propósito es llegar a nuestro país vecino, a Estados Unidos de América. Entonces hizo pues una invitación el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar este problema y por virtud de ello, atendiendo a esa invitación, pues estuvo el presidente de Colombia, Petro, el presidente de Venezuela, Maduro, el presidente de Cuba, Díaz Canet, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y otros primeros ministros o representaciones de otros países. Entonces, pues ahí está el problema pues de la migración, que pareciera ser que en rato se agudiza y que
pues nuestro país tiene que buscar la manera de resolver, de darle solución, pues para que sea ordenada, o no sé cómo poder manejar qué término, pues uno quisiera pues que fuera ordenada, pero pues es una realidad la migración, no nada más regional, sino inclusive a nivel más global. Entonces, ¿cómo ves esta iniciativa y qué esperar, Eduardo, de este encuentro? Bueno, yo creo que el gobierno mexicano se da cuenta cómo en los últimos años, primeramente, el problema de la migración se ha vuelto más importante porque ha crecido, porque se ha modificado, porque no permanece como había sido en el pasado para nosotros los mexicanos, para nuestro país, sino que hay muchos factores que empiezan a incidir. Podemos ver cómo la migración que anteriormente, y digo anteriormente hace algunos años todavía, era de una forma. Los migrantes transitaban por México, venían de Centroamérica, venían de países sudamericanos, pero de unos años para acá se ha visto alimentada esa migración por los movimientos, por la gente que se mueve, por ejemplo, de Haití, de Brasil, gente que viene incluso de África. Empieza a llegar una gran población que llega pues, a América, puede llegar a Brasil, permanecen un tiempo, y luego vienen por mar primero, en algunos casos vienen por avión de África, llegan a América, a diferentes puntos, y tratan de llegar a Estados Unidos y van pasando por diferentes países, y una parte de esos migrantes se van quedando en los países, temporalmente o permanentemente, y ellos a su vez pues, logran arraigarse o tener familia, y esos nuevos seres que nacen pues ya tienen otras nacionalidades y se convierten en otro problema, y luego pasan por México y quieren llegar a Estados Unidos, pero las políticas de los Estados Unidos han ido cambiando, y van cambiando dependiendo de los presidentes. O sea, la política de Trump no es la misma que la de Biden, y los anteriores presidentes, Obama, era muy diferente. Obama hizo ciertas modificaciones, ciertas políticas ejerció. Sin embargo, con los siguientes presidentes pues, ha cambiado, ¿no? Eduardo, interesante lo que nos planteabas de cómo se da de manera diferente la política migratoria por parte de los gobiernos en turno de nuestro país vecino, Estados Unidos, y como consecuencia de lo anterior, pues las repercusiones que esto tiene, ¿verdad? Sí, cada presidente que va llegando a la Casa Blanca va imponiendo ciertas políticas, se crean nuevas leyes y va modificando el esquema de los migrantes. Algunos permiten que desde los que llegaron de cierta fecha en adelante ya puedan lograr una residencia, puedan con trámites sencillos lograr una permanencia. Otros no les ha tocado así. Sin embargo, cualquiera que sean sus políticas, influyen definitivamente en la política migratoria de México. México ha tenido necesariamente que cambiar en los últimos años todas sus políticas, porque recibe más migrantes.
algunos de ellos, en algunos momentos, como con Trump, con Donald Trump, se impidió que continuaran su camino y tenían algunos que necesariamente que esperar en México para poder hacer una solicitud, que fueran admitidos, se les recibiera, se les diera un permiso para poder entrar. Y todavía hay muchos en México, pero han cambiado las políticas porque si bien es cierto que ha crecido el número, también al cambiar las políticas, sobre todo de Estados Unidos, que es el destino aparentemente final de la mayoría de los migrantes, que no es así del todo, ¿verdad? Pero básicamente, mayoritariamente, todos intentan llegar a los Estados Unidos. Entonces hay casos en los que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no les permite entrar, o tienen que hacer una solicitud y esperar en México. Pero ¿dónde esperan? ¿Qué hacen mientras? ¿Cómo necesitan permisos temporales para poder trabajar? Necesitan trabajo, necesitan vivienda, necesitan alimentación, necesitan ciertos servicios. Y entonces empieza a influir y vamos a empezar a ver, hemos empezado a ver en los últimos años casos como se dieron casos en Ciudad Juárez, en la zona fronteriza, donde se repudiaba a los migrantes centroamericanos y a los haitianos, e incluso se ejercía por parte de vecinos mexicanos ciertas agresiones, ciertas actitudes violentas. Y hay una cosa curiosa, el gran número de haitianos se va concentrando en México por ciertas razones. Ellos salen de su país, muchos de ellos van a Brasil o van a ciertos países como Colombia, etcétera, Venezuela quizá, y luego llegan a México e intentan pasar a los Estados Unidos. Pero si no los admiten, ni los Estados Unidos, ni México, ni ningún otro país los puede regresar a su país, porque no son recibidos, no los admite Haití, no los admite, sus condiciones políticas, económicas, su política migratoria no permite que los que salieron y están en otro país regresen, no los reciben. Cosa diferente a cualquier otro país. Un salvadoreño, pues a fuerzas es recibido en su país, en México, pues aquí. Entonces, todas esas situaciones van generando nuevos escenarios, y en México se han dado escenarios, en algunos casos lamentables, como ese reciente de la frontera, donde hubo un incendio en un albergue, en donde, para empezar, pues los albergues son insuficientes. No tienen las condiciones, no han sido las condiciones, no se han creado las condiciones suficientes para albergar, por ejemplo, a familias, personas solas, niños solos, menores de edad, y están en algunos casos conviviendo niños con adultos, y durante meses, y en condiciones, en algunos casos, difíciles, porque no tienen servicios, por ejemplo, sanitarios, no se pueden, tienen, por ejemplo, me ha tocado escuchar, saber que hay un solo baño para muchas personas, y es un solo baño para niñas, niños, y señoras y señores de todo el mundo, y hacer una fila grande para poder hacer uso del baño. Entonces, eso necesariamente genera que se implementen nuevas políticas, que el presupuesto se destine para eso, que se capacite al personal de vigilancia, al personal que trata directamente con los migrantes, y también que se implementen sistemas administrativos, sistemas de otorgar permisos temporales o permanentes en su caso. Y como te decía hace ratito, algunos de ellos permanecen y empiezan a tener familia aquí. Entonces,
los hijos de esos migrantes, de cualquier, centroamericanos, haitianos, o de cualquier país, empiezan a tener hijos, tienen una nueva nacionalidad mexicana, que empiezan a gozar con todos los derechos, no así sus papás, por ejemplo. Entonces, empieza a haber una distinción entre el tipo de situación. Me llamó la atención de que por parte del gobierno mexicano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, les plantea a los presidentes y representaciones de los países que asistieron de implementar cierto tipo de programas sociales como se ha venido dando por este gobierno nuestro, y como una forma pues de buscar soluciones a esto que tú nos estás comentando, que hasta dónde pudiera representar una solución pues para esta problemática. Bueno, yo creo que solución así pronta e inmediata pues no la hay. Hay soluciones que se van a tener que aplicar a las políticas, pero se tendrán que elaborar planes. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo cómo había una propuesta en tratándose del tema de Centroamérica, que la necesidad de Centroamérica era federalizarse, es decir, constituirse en una federación, como si fuera un gran país y con miembros, y hubiera aplicándose políticas de empleo, de industrialización, estimular económicamente la creación de fábricas, la creación de oportunidades para que la gente pueda permanecer en su lugar y ya desista, cuando menos parcialmente desista de migrar, ¿verdad? De salir. Pero también eso implica implementar políticas sobre seguridad, políticas sobre la creación de una serie de elementos que es muy difícil y muy tardado elaborar. Sin embargo, la idea del presidente López Obrador es que sí se estimule la creación de puntos de desarrollo en la zona centroamericana, ayudar a Salvador, Honduras, a los diferentes países de Guatemala y otros países cercanos que no tienen ese mismo problema. Por ejemplo, Belice no tiene ese mismo problema, porque su economía es distinta, tiene otras influencias, tiene otro tipo de inversiones, tiene otro tipo de políticas. Pero lo que es Salvador, Honduras, son países en donde, por ejemplo, las instituciones se han visto rebasadas, hay un aumento muy grande de violencia donde se dan fenómenos como en Salvador con Bukele, ¿no? Que ha tenido que implementar políticas sumamente rigurosas, ¿no? Y en algunos casos violentas, que han sido criticadas por diferentes grupos, algunos de derechos humanos, generalmente son extranjeros, ¿verdad? Que ven que tienen una óptica diferente, no viven la realidad salvadoreña. Y lo mismo ha sucedido con Honduras, y lo mismo sucedió en el pasado y en Guatemala, y donde Guatemala tiene toda una historia de violencias, de presidentes en la cárcel, de excesos, de crímenes, una historia muy violenta, una historia reciente en las últimas décadas, ¿no? Entonces, es complicado que se empiece a hacer, y se necesitaría contar con el apoyo, yo creo que de los Estados Unidos, y probablemente de interesados de parte de Europa, porque si no lo hacen, hay otros inversionistas que están interesados. China está interesada,
China está interesada en invertir, y no nada más en Centroamérica, en México, en el Istmo, en cualquier parte, ¿no? Porque comercial y económicamente le conviene. Y está dispuesta de implementar fábricas, etcétera, inversiones, traslados, transportes, desarrollo de trenes. En México algunos de los trenes de los proyectos tienen que ver con China. Entonces, se necesita contar con el respaldo de Estados Unidos y con que sus políticas sean congruentes y sean afines a las necesidades, porque en muchas ocasiones se da que los Estados Unidos sí invierten y tratan de dar ayuda, pero la ayuda la proporcionan con lo que ellos creen que necesita la región. Y si, si ellos creen que necesita puertos, pues van a apoyar en la creación de puertos marítimos, puertos mercantes. Pero si no es así, si lo que se necesita a lo mejor es apoyo en salud, o en educación, o en preparación, estimular ciertos ramos de la educación, pues no se va a poder hacer, porque se necesita dinero, se necesita todo un programa, se necesitan planes de desarrollar, y eso es un poco difícil, que no se logra en pocos años. Tiene que hacerse un plan sexenal, quinquenal, o un plan a largo plazo. Muy bien. Oye, Eduardo, pues la naturaleza desafortunadamente sigue causando estragos, y esta vez de nueva cuenta en nuestro país sucede pues que en Guerrero, específicamente ahí en Acapulco y toda esa región, pues llegó duro un meteorito, el huracán, el Otis, y pues sí causó, parece ser, severos daños, y por desgracia también con pues creo que 27 hasta el momento con nacionales que murieron, y también 5 algunos desaparecidos. Y bueno, pues ahí está también ahorita por el momento ese gran reto que se tiene que realizar por el gobierno mexicano, y yo agregaría que por toda la sociedad, por todo el pueblo de México, para tratar rápido de poner de nueva cuenta Acapulco de pie. Y pues bueno, ¿cómo te parece hasta el momento las medidas que ha tomado y implementado el gobierno de la República, y sobre todo también considerando por parte de los detractores y los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación que pues incomprensiblemente atacan duro, pensando en que atribuyéndole toda la responsabilidad, o queriéndole atribuir la culpabilidad, responsabilidad? Pues aquí vemos varias cosas, ¿no? Primero, es un fenómeno natural que año con año se dan, no de la misma magnitud, no de la misma intensidad, ni con las consecuencias graves. Afortunadamente no es siempre, ¿verdad? Pero nuestro país en los últimos años ha desarrollado formas políticas para poder enfrentar ese tipo de contingencias, ¿verdad? Por ejemplo, se tiene un plan de N3 en donde se sabe, se conoce, lo hemos visto todos, cómo participa las Fuerzas Armadas en auxilio, con colaboración de los vecinos, de la población, pero resuelve. Ahora, quizá no se puedan evitar. Hay muchos factores que inciden. Claro. ¿No? Dónde se construye, los permisos que se han dado para construcción, en lugares donde se inunda, en donde llega la fuerza del meteoro, de inundaciones,
la propia fuerza del mar, o junto a los ríos que con las lluvias suben de nivel, inundan y se llevan casas. Y pueden generar víctimas. Entonces, sin embargo, afortunadamente creo yo, hay respuestas. Y se dan respuestas en todos los ámbitos, ¿no? Respuestas en auxilio inmediato o respuestas a mediano plazo y a largo plazo para la construcción de viviendas, atención, alimentación, cuidados. Y no se puede resolver, son problemas que no se resuelven en 2 días, ni en una semana, ni en 15 días, probablemente ni en meses. Sin embargo, yo creo que sí hay capacidad de respuesta. Ahora, ¿qué se opina? ¿Qué habla la gente que cuestiona? Que se dedica finalmente a cuestionar. Se haga lo que se haga y en la forma en que se haga. Cualquier política, cualquier acto, cualquier declaración, cualquier contingencia va a ser respondida y planteada de esa manera. Y si no la hay, se inventa. Yo te podría poner ahorita 10 ejemplos, o 20 ejemplos, o 50 ejemplos de que los opinadores, esos rabiosos opinadores, inconformes, cuestionadores, que muchas veces están pagados, ¿no? Hace ratito me llegó una fotografía en un meme, en donde se ve un Hummer, un vehículo militar, lleno de lodo, ¿verdad? Lleno de lodo, y adentro está el presidente Obrador, López Obrador. Entonces, el pie de la foto dice: esta es una muestra de cómo se encuentra nuestro país con un ejército enlodado y empantanado, ¿verdad? Con un presidente atorado. Pero entonces ahí es cuestión de interpretar qué es lo que alcanza a ver la persona que está haciendo ese meme y por qué lo ve eso. Quizás su visión es pequeña, quizás su visión es parcial, quizás su visión es malintencionada, porque yo vería, por ejemplo, un presidente que se traslada al punto donde hay que ayudar y está presente, porque eso genera un mensaje de solidaridad y de ejemplo para los que están ayudando. Y de interés, está interesando por el problema. Claro. Y va enlodado porque es un vehículo que está atravesando zonas siniestradas, ¿no? Y podríamos hablar de muchas cosas y los otros así, sí, pero ni se bajó del carro. Bueno, cada quien es curioso, todos somos opinadores, todos podemos opinar. Y todos opinamos, pero no todas las opiniones son valiosas, no todas las opiniones trascienden, no todas las opiniones tienen sustento, ¿verdad? Porque una cosa es opinar, y pues yo puedo opinar del clima, puedo opinar de cualquier persona, de cualquier situación, pero otra cosa es conocer. Oye, Eduardo, pues así pues la oposición de nuestro país a este gobierno en la transformación y pues así están viendo, como tú dices, las cosas. Me parece muy interesante lo que comentas, pues el punto es esa circunstancia, ¿no?, que también señalas, hasta dónde se da con mala fe, pues con el propósito, aunque con una situación de por medio, pues donde está la tragedia, donde está una situación pues que a lo mejor debería de generar solidaridad, empatía, otra cuestión, ¿no? Pues sí, es como aquella figura metafórica que veíamos en los años 70, 80, que había un comercial de televisión sobre un diario
que ponían un vaso a la mitad con agua y decía, esto es un vaso, usted lo puede ver medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Entonces depende de cuál es tu posición, cuál es tu óptica para poder ver ese vaso medio vacío o medio lleno. La crítica, ese tipo de crítica tiene como un guión, tiene una directriz, tiene un sentido y tiene un objetivo. Criticar. Desvalorizar cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa. Nosotros fuimos críticos de otros gobiernos cuando éramos jóvenes y cuando fuimos maduros y cuando hemos participado en diferentes sexenios, en diferentes periodos políticos. Y se criticaba pues, la represión y criticábamos la falta de democracia y criticábamos cómo se rellenaban las urnas, aquellos sistemas de llena de urnas, a mí me tocó, yo fui varias veces participante en casillas. ¿También embarazaste urnas o no? No, al contrario, yo me tocó curiosamente participar de muy joven en la primera votación, cuando el Partido Comunista obtuvo su registro. Que ya me platicabas, ¿verdad? Eso. Y creo que los contendientes en aquella, pues era López Portillo, creo, y el único candidato oficial, registrado, porque hubo uno o dos candidatos que se postularon, pero eran independientes, que no tenían ni registro, ni iban a ganar. Uno de ellos fue Valentín Campas Salazar, que era el candidato del Partido Comunista en aquella época. Y yo me acuerdo que estábamos cuidando las urnas, porque en esa época había que cuidar las urnas y te descuidabas tantito y al ratito ya estaba. Y al final de la jornada, por ejemplo, en el padrón había 500 votantes. Y pues empezabas a contar los votos y había 700 votos, ¿verdad? Y la mayoría la multiplicación pues, eran de los votos. Del PRI, ¿verdad? Y yo me acuerdo que estábamos cuidando y en un descuido de una ida al baño, tú como representante del partido, porque me acuerdo que estaba una compañera panista que representaba el PAN y habíamos 2 o 3. Y luego le llegaban y le daban a uno la comida, porque el PRI sí tenía todos los recursos y llegaba con mucha comida y les daba comida a todos, bueno, a sus representantes, y nosotros no. Entonces, y nosotros pues para comer no traíamos nada, no había nada, ¿verdad? Pero y tenías que ir al baño, ibas al baño y cuando regresabas ya estaba más gorda la urna. Y bueno, ¿cómo era posible que si había 500 en el padrón hubiera 700 y la mayoría pues era del PRI, ¿no? Entonces había eso. Entonces la gente protestábamos por eso, o la gente protestaba, la gente independiente, porque los medios, los periodistas, muchos que ahora todavía están, nunca hablaban, siempre callaron, siempre fueron cómplices, porque era un sistema completo, que estaba hecho y funcionaba para ratificar al partido único, al partido poderoso, al gran partidote, ¿verdad? Y todo era en función de ellos. Y había 2 o 3 partidos de oposición y bueno, pues, y algunos se aliaban, etc. Entonces, contra eso protestábamos y criticábamos sobre las desapariciones, sobre la represión a los campesinos que se hacía en la Sierra de Guerrero, por cierto, y en otras partes de México, donde a los maestros, a los sindicalistas, a los que hacían huelga, infinidad de huelgas, se les reprimía, se les detenía sin órdenes de nadie. Bueno, la orden venía de arriba, ¿verdad? Y ahí
episodios en la historia, en nuestra historia, que tienen que ver con eso. Por ejemplo, acaba de pasar el aniversario recordatorio del 2 de octubre. 2 de octubre. Y pasó el 10 de junio. Entonces, Aguas Blancas. O sea, hay episodios que se tienen que recordar, pero porque representaban lo que motivaba que protestara uno. La gente que sabía, que estaba en contra de eso, porque sabíamos, y la gente sabía, porque uno estaba más joven, ¿no?, que eso iba contra lo que se deseaba, contra esa democracia que se deseaba. Ahora, a diferencia de aquellos momentos de los años 70, todavía de los 80, incluso de los 90, hay la posibilidad, y te lo comento porque yo lo platicaba recientemente con alguien que me decía, no, es que México, tienes que darte cuenta cómo estamos. Dije, bueno, estamos, primero, todo mundo puede expresarse. Yo no he visto en 5 años actos de represión en contra de lo que, de manifestarse, Sí. ni a las feministas, ni a los gays, ni a los opositores, ni a opositores, a ningún locutor, periodista, reportero o entrevistador o intelectual, algunos orgánicos. A nadie al contrario, se le permite hablar, incluso criticar, y el propio presidente ha defendido la posibilidad de que los disidentes, los opositores puedan criticar, incluso ofender, porque antes era impensable decirle una ofensa. Sí. Oye, Eduardo, pues ya prácticamente estamos a fines de este mes de octubre y a punto de iniciar noviembre con una de las tradiciones muy arraigadas y pues de mucha relevancia en el país, como es lo del Día de Muertos. Me comentabas de una invitación que con motivo de este día tú vas a darte a la tarea de montar un altar de muertos, así de que por favor explícanos y hazle el conocimiento a la audiencia de qué se trata y dónde va a ser para quienes nos quieran acompañar. Bueno, adelante. Si me das la oportunidad de hacer un comentario. Mira, el Día de Muertos es una tradición que se ha ido fortaleciendo en los últimos años, porque hace muchos años estaba hasta prohibida por ciertos organismos, ciertas instituciones, pero ha ido ganando espacios y ha ido ganando reconocimiento y ha ido tomando valor, y sobre todo porque ya hay ya hay instituciones, y sobre todo religiosas, que la han apoyado como una forma de contrarrestar otras influencias, ¿no? Incluso sabemos que próximamente están seguidas una fecha, el día de lo que le llaman Halloween, y está inmediatamente al otro día, el Día de Muertos, que es una celebración que ya lleva elementos culturales, históricos, tradicionales, sobre todo religiosos, y sobre todo relativos a los valores y a los símbolos que nosotros tenemos, ¿verdad?, a los muertos, un reconocimiento y un recordatorio a los muertos. Entonces yo desde hace varios años tengo la práctica de hacer un evento, una tarde de muertos, que originalmente era destinado a un grupo de periodistas que han ido desapareciendo, falleciendo. Y en los últimos años empezó a tomar esa costumbre, un cariz más cultural, aprovechar el evento para hacer un acto cultural. ¿Por qué cultural? Porque a mí me preocupa aquello de la identidad. El tema de la identidad
yo creo que debe ser fortalecido, cuando menos por mi trabajo y por el trabajo de algunas personas. Y se aprovecha esa fecha para hacer un evento, una tarde de muertos, en donde hacemos una especie de memorial recordando a personajes de nuestra historia local, de nuestra historia estatal y de México. ¿Por qué recordarlos? Precisamente con el ánimo de que sean recordados y empiecen a ser conocidos, con el ánimo de que sirvan de elementos de fortalecimiento de la identidad cultural. Y son personajes tan variados y creo tan importantes, en este caso, los que se van a recordar, como Fray Antonio Alcalde, que es un gran benefactor de la ciudad de Guadalajara, creador de ciertas instituciones, incluso de colaborador del rescate de la Universidad de Guadalajara, y otras cuestiones, hospitales para y ciertos obras que han resultado muy importantes y permanecen después de varios años, de muchos años. Y también hay personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, que es la voz de las mujeres, y tiene que ver con las letras, sus poemas, su obra. Es una obra muy importante. Personajes también como Juan Rulfo, que es un escritor universal, que con una obra pequeña se hizo universal. Otro día hablaremos de Juan Rulfo. Y también personajes como Juan José Arriola, Frida Kahlo, Diego Rivera. Hay un personaje que me parece muy importante, que es Luis Barragán, el arquitecto reconocido en todo el mundo. Es un arquitecto que hizo su obra, su legado está aquí en Guadalajara, está en la Ciudad de México, está en muchas partes del mundo, pero en la ciudad aquí de Guadalajara existen muestras de su obra, y es reconocido, y es un gran arquitecto. Y así como ellos, hay 2 o 3 personajes cercanos a uno, familiares, que los inserto en esa muestra, pero va con el ánimo de recordarlos y de hacer un motivo de reunión cultural, ¿verdad? Muy bien, Eduardo. ¿Y dónde va a ser? Y hay un sitio que se llama La Maga, por aquel personaje femenino del libro de Rayuela de Julio Cortázar. Es un local que está ubicado en la calle de Santa Mónica, 830. Será el día 3, el viernes 3 de noviembre a las 7:30 de la noche. Y el que guste está invitado y bienvenido ahí, a lo mejor hasta se echan, si no un tejuino, una dipus, ¿verdad? Pero va a haber una serie de pequeños eventos, son pequeños, muy modestos, porque los hacemos más que todo con cariño que con presupuesto. Entonces se llama ese lugar La Maga. La Maga. No tiene letrero, pero así se le conoce ahí. Así se le conoce. Santa Mónica, número 830. 830, entre la calle de Jesús García y Arista. Céntrico. A media cuadra del Parque Alcalde. Céntrico. A las 7:30, y el que guste acompañarnos, pues es bienvenido. Y ahí, si gusta, pues ahí podrá ver pues lo que se hace, el trabajo que se hace, y lo que hay cosas que les pueden gustar, que les van a sorprender y les van a gustar. Pues muy bien, Eduardo, por el momento yo me apunto. Yo espero que también George, aquí nuestro director de cámaras, y Pame, podamos ahí estar. ¿A partir de qué horas dijimos? 7:30. 7:30. De mañana en 8. Y es viernes para que no se cruce con los eventos que hay el 2 de noviembre, que es jueves, ¿no? Pues ahí nos veremos, y ya en el siguiente programa profundizamos. Claro, y claro. De manera más amplia nos das una historia de por qué claro, esta situación de no los es algo muertos, espontáneo, etcétera. pero sí tiene
tiene que ver ciertos antecedentes. Muy bien, Eduardo. Pues muchas gracias, Eduardo. Pues a tus órdenes. Nos estaremos viendo el próximo programa. Claro que ¿Te sí. parece? Claro que sí. Órale. Gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.